El día de hoy vamos a hablar de la enfermedad de Kawasaki. Esta es una vasculitis multisistémica aguda y autolimitada que va a estar afectando vasos de mediano calibre y particularmente a las arterias coronarias. La clave aquí es saber que es una vasculitis, es prácticamente por la etimología de la palabra, es una inflamación de los vasos. Como epidemiología vamos a ver que la enfermedad de Kawasaki va a ocurrir principalmente en niños, es rara en adultos, aunque se puede llegar a dar. Hay que saber que también se le puede conocer como el síndrome mucocutáneo linfonodular o poliarteritis infantil. Y bueno, hay que saber que es una vasculitis de la niñez y se desconoce la etiología. Se piensa que es autoinmune debido a que responde a este tipo de terapia. Y lo que hay que saber muy brevemente es que el sistema inmune prácticamente va a estar atacando a los vasos sanguíneos. El que ataque a los vasos sanguíneos nos va a estar predisponiendo a dos cosas principalmente. Una es que se va a estar exponiendo el colágeno y los componentes que no están protegidos por el endotelio, y esto puede provocar un estado procoagulante, y también debido a que se está atacando a estos vasos, obviamente se puede debilitar la pared del vaso y nos puede llegar a causar aneurismas, que es clave en esta enfermedad y lo vamos a detallar un poquito más adelante. También no es muy común, pero inclusive esta inflamación puede resultar en lo opuesto, que se haga una fibrosis y el vaso resulte eh, con una menor distensibilidad, que sea más rígido, pero hay que quedarnos con la característica principal de que en Kawasaki nos van a estar preocupando los aneurismas, ¿vale? Hay que saber que es una enfermedad autolimitada, esta dura alrededor de 12 días sin terapia, depende de la bibliografía que vayamos a consultar, son 12 días, sin embargo hay bibliografías que manejan de 6 a 8 semanas, pero nos vamos a quedar con 12 días y esto es sin terapia. Es autolimitada, entonces va a remitir sola. Sin embargo, hay que recordar que si no se trata, hay un riesgo del 25% de desarrollar aneurismas de las arterias coronarias, que es una complicación muy grave y es totalmente lo que queremos evitar. Entonces, siempre que lleguemos a tener un caso de Kawasaki, pues hay que tratarlo. Esto, continuando con la epidemiología, vamos a ver que el Kawasaki es más común en países asiáticos, no tiene nada que ver con la marca de la moto Kawasaki, pero va a ser un poco útil en una mnemotecnia que vamos a ver a continuación. Este Kawasaki es más común en varones, usualmente se presenta en niños menores de 5 años, y hay que saber que los niños menores de un año tienen un peor pronóstico y un mayor riesgo de desarrollar estos aneurismas. Las complicaciones de Kawasaki, como ya lo dijimos, principalmente van a ser aneurismas de la arteria coronaria, contractilidad del miocardio suprimida, insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio, puede provocar arritmias y oclusión de las arterias periféricas. Entonces vamos a ver que el sistema cardiovascular se va a ver muy afectado en esta enfermedad. Como manifestaciones clínicas, hay que saber que va a haber un pródromo con síntomas gastrointestinales y respiratorios. Clave de la enfermedad de Kawasaki va a ser la fiebre, que es persistente por más de 5 días y no responde a antipiréticos. Si le damos a un niño paracetamol y vemos que no responde, es un dato de alarma, y sobre todo es muy característico que va a durar más de 5 días. Esta es la manifestación más consistente de la enfermedad de Kawasaki. Usualmente va a estar por arriba de los 38.3 grados, que ya lo consideramos fiebre. Y hay que saber que puede ser, en algunos casos puede llegar a ser intermitente. Va a haber inflamación mucocutánea, una conjuntivitis bilateral no exudativa. Eso también es un rasgo característico de esta enfermedad. Va a estar presente en más del 90% de los casos que lleguemos a ver. Hay una inyección vulvar, sin embargo, no es purulenta y respeta el limbo del ojo. Esto quiere decir que el eritema va a estar eh, afectando a la esclera, pero alrededor va a dejar un limbo, o sea, no se va a ver afectado las estructuras iridocorneales del ojo. Puede haber fotofobia y se puede desarrollar una uveitis anterior. Hay que saber que también puede haber una mucositis. Esto es el eritema de los labios y la mucosa oral. Se va a hacer mucho más evidente conforme progrese la enfermedad. Vamos a tener una queilitis. Patognomónicos son los labios partidos y también la lengua en frambuesa. Eh, esta lengua aframbuesada es el resultado del desprendimiento de las papilas filiformes de la lengua y de la descamación del tejido gloso inflamado. Eh,
Entonces podemos llegar a ver la lengua, antes de que se haga la lengua frambuesada, puede ser blanca y después lo vamos a encontrar ya con esta característica peculiar. A veces estas manifestaciones están ausentes y hay que saber que si hay vesículas o úlceras orales o un exudado amigdalino es sugestivo de otro proceso diferente a Kawasaki. Entonces hay que hacer un diferencial ya con un proceso infeccioso. También característico de Kawasaki va a ser el rash. Este va a iniciar durante los primeros días de la enfermedad. Se caracteriza por ser un eritema con descamación y también lesiones maculares en la piel. Estas son de características morbiliformes y se van a estar presentando en el tronco y las extremidades. Mm, Hay un dato que es sugestivo, no tiene mucha sensibilidad y especificidad, pero es el enrojecimiento o una formación de una costra en el sitio de la inoculación de la BCG. Eh, y también vamos a ver que tiene una linfadenopatía cervical. Esta también no es muy común y cuando está presente puede involucrar a los nodos cervicales anteriores por encima del músculo esternocleidomastoideo. Muchas veces solo se palpa un nódulo y este tiene que ser mayor de 1.5 para ser considerado relevante en esta enfermedad de Kawasaki. Y ojo aquí, si vemos una linfadenopatía difusa o algún involucramiento del sistema reticuloendotelial, en otras palabras esplenomegalia, hay que ya pensar en un diferencial de Kawasaki. Más bien un diferencial infeccioso. Recordar que Kawasaki es autoinmune. Bueno, se considera que es autoinmune. Entonces, si vemos muchos ganglios inflamados y un niño con fiebre, bueno, pues pensaría un poquito más en algo infeccioso. Inclusive, si vemos muchos nódulos, pues hasta un linfoma, ¿no? Los cambios en las extremidades, vamos a ver que esto generalmente es la última manifestación en que va a aparecer. Los niños van a desarrollar un edema indurado en el dorso y manos de pies. Clave también en Kawasaki, no va a estar respetando las manos y los pies, entonces ojo aquí. Y también va a haber un eritema difuso de palmas y plantas. Clave va a ser la descamación periungueal de pies y manos y 1 o 2 meses después del inicio de la fiebre es posible observar las líneas de Biot. Hay que recordar que estos son surcos transversales profundos en las uñas, que son secundarios a la detención temporal en su crecimiento, donde se ve afectada la matriz unguial durante el proceso inflamatorio. Entonces son las uñitas con las líneas características que ya conocemos. Las manifestaciones cardiovasculares, hay que saber que las condiciones que pueden imitar al Kawasaki, por ejemplo, de etiología infecciosa por la lengua aframbuesada, generalmente estas infecciones no llegan a afectar tanto el corazón, entonces si vemos el corazón afectado nos vamos más por un Kawasaki. Va a haber la taquicardia, sonidos de galope, sonidos cardíacos amortiguados y a saber los aneurismas pueden empezar a aparecer después de 10 días de la enfermedad. Eh, También hay que saber que los infantes pequeños pueden tener datos clínicos de cianosis y de una perfusión disminuida. La artritis no es común. Cuando se llega a presentar puede involucrar las extremidades grandes y es autolimitada y no es deformante. Y por último vamos a ver un hidrops en la vesícula biliar. Esto es extremadamente raro y es una emergencia quirúrgica. Aquí, para recordar muy fácilmente estas manifestaciones clínicas, que son varias y cada una tiene sus cosas peculiares, hay una mnemotecnia en inglés que es crash and burn. Crash, que significa chocar, y burn significa eh, eh, quemadura sí, que algo se está quemando. Entonces eso nos da una pista una pista, unos datos indicativos del Kawasaki. Crash, la C nos va a representar una conjuntivitis, ya dijimos que es bilateral, no purulenta, no exudativa y respeta el limbo del ojo. El rash, que ya lo dijimos, la adenopatía, que generalmente va a ser supraclavicular y tiene que medir mayor de 1.5 centímetros. La S es de strawberry tongue. Esta es la lengua frambuesada y es característica de esta enfermedad. Y la H es de hands and feet, o sea, el edema y eritema de las manos y los pies. Y burn va a ser la fiebre, que va a durar al menos 5 días y no remite con los antipiréticos. Aquí nos podemos acordar digo, si ya la enfermedad tiene un nombre peculiar, que es Kawasaki, pues hay que acordarnos de una moto Kawasaki y chocaba, ¿no? Que
Sí, en un accidente, choca y pues Kawasaki ya lo asociamos a eso, sale a chocar y burn, la quemadura o la fiebre o el aumento de la temperatura. Algunos otros hallazgos que podemos encontrar, sobre todo como son pacientes pediátricos, va a ser diarrea, vómito y dolor abdominal, la irritabilidad en un paciente pediátrico, tos, disminución del apetito y también artralgias. Ahora, viendo los laboratoriales de esta enfermedad, hay que saber que ningún estudio de laboratorio se considera un criterio diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, algunos estudios son útiles para el diagnóstico y en aquellos casos cuyas manifestaciones clínicas son incompletas para hacer el diagnóstico como tal de Kawasaki. Muy importantes son los reactantes de fase aguda, van a estar elevados, vamos a tener una proteína C reactiva elevada, una tasa de sedimentación eritrocitaria elevada. Hay que saber que lo vamos a ver dentro del tratamiento, pero el tratamiento con la inmunoglobulina intravenosa puede también elevarnos la tasa de sedimentación eritrocitaria. Puede haber trombocitosis y va a haber una leucocitosis con desviación a la izquierda. Esta generalmente va a estar disminuida en la fase aguda de la enfermedad de Kawasaki y se va a estar elevando en la fase de convalecencia. Vamos a tener una ferritina elevada. Puede haber una trombocitosis reactiva en la segunda semana de la enfermedad, llegando a 1 millón de células. Puede haber una anemia normocítica normocrónica y puede haber una piuria estéril de origen uretral. Esta puede no ser detectada en muestras de orina tomadas por el sondeo vesical y hay que saber que esta leucocituria va a ser mayormente, va a haber una presencia de mononucleares. Eh, También podemos encontrar una pilocitosis en la artrocentesis. Eh, Hay que saber que un factor de riesgo para el desarrollo de aneurismas son cifras de la albúmina sérica menor de 3.5 gramos sobre decilitro. Y hay que saber de una complicación que es el síndrome de activación de macrófagos, por las siglas MAS en inglés. Y este va a estar caracterizado por una trombocitopenia, triglicéridos elevados, bajo sodio, el perfil hepático, las PFHs van a estar elevadas y vamos a tener monocitos y macrófagos en las muestras de líquido cefalorraquídeo. Ahora, para el diagnóstico, requerimos de la fiebre de al menos 5 días que nos remite con los antipiréticos, llámese paracetamol, y necesitamos 4 de los 5 hallazgos físicos que ya los habíamos mencionado con nuestra mnemotecnia CRASH. La conjuntivitis, ya dijimos, la inyección conjuntival vulvar bilateral, el rash polimórfico, la adenopatía, que es una linfadenopatía cervical, ya sabemos, al menos un nódulo mayor de 1.5 centímetros, los cambios en la mucosa oral, la lengua aframbuesada, labios partidos, faringe hiperémica y los cambios en las extremidades de hands and feet. Esto va a ser el eritema de palmas o plantas, además de pies y manos, en la fase aguda y una descamación periungual. El Kawasaki atípico se da cuando solo se dan 2 o 3 criterios de los 4 que necesitamos, de los 5 existentes. Hay que saber que el diagnóstico definitivo se va a hacer por medio de biopsia de las arterias donde haya evidencia de inflamación y recordar que el enrojecimiento del sitio de inoculación de la BCG es sugestivo. Algo importante es que a estos pacientes hay que evaluarlos con un electrocardiograma y una ecocardiografía. El ultrasonido cardíaco nos va a permitir descubrir de forma temprana si es que hay cambios perivasculares y los vasculares que pueden significar esta arteritis coronaria, alteraciones de la función ventricular izquierda, una dilatación de cavidades, las insuficiencias valvulares y el derrame pericárdico que pueden presentarse en el Kawasaki. Este ultrasonido de preferencia se debe realizar en todos los pacientes con Kawasaki para establecer una línea basal, ver la función entre comillas basal del corazón y poder establecer un seguimiento y poder notar cualquier cambio que se pueda dar durante el transcurso de la enfermedad. Hay que saber que el diámetro inicial de las arterias coronarias sirve para identificar los pacientes con riesgo de desarrollar algún aneurisma y por ende, si lo vemos alterado o lo vemos en riesgo, pues hay que aumentar la terapia inicial de la inmunoglobulina intravenosa.
Como algunos diferenciales que tenemos que ser, que son obligados, son enfermedades virales que tienen semejanza en cuanto a la inflamación mucocutánea. Eh, Podemos pensar en el sarampión, o alguna infección por adenovirus, ecovirus o el virus del Epstein-Barr. Eh, Hay que hacer inflamación con infecciones mediadas por toxinas, entiéndase el estreptococo del grupo A, que nos va a estar generando la fiebre escarlatina, donde vemos la lengua frambuesada. Hay que hacer un diagnóstico diferencial y también nos va a dar el síndrome de shock tóxico. Eh, para nada más como un tip de estas enfermedades, hay que saber que estas infecciones mediadas por toxinas usualmente no van a estar involucrando las articulaciones ni los ojos. Entonces, si veo afección de los ojos, con las características que ya dijimos, y de las articulaciones, pues nos vamos más por el Kawasaki. Eh, También podemos hacer un diferencial con, por ejemplo, la fiebre de las montañas rocosas y la leptospirosis. Sin embargo, estos tienen los signos predominantes, que son la cefalea y los síntomas gastrointestinales, y hay que saber que son transmitidos por vectores. Reacciones a medicamentos y drogas, el síndrome de Steven-Johnson, y la necrosis epidérmica tóxica. El diferencial lo vamos a hacer porque vamos a notar en el paciente, vamos a tener el, el dato previo del consumo de algún tipo de fármaco nuevo. Entonces, el fármaco, sobre todo las sulfas, son lo que nos dan son el desencadenante del Steven Johnson. Entonces, sí podemos hacer el diferencial. Y dato de cultura general médica, pues hay que saber que Steven Johnson, vemos menos del 10% de la superficie cutánea afectada. También hay que hacer un diferencial con la enfermedad del suero, que también se puede hacer con una reacción a drogas, y con la artritis idiopática juvenil. Sin embargo, en esta afección no hay involucramiento conjuntival ni oral. El Kawasaki es una constelación de hallazgos que va a estar muy involucrado con las enfermedades reumáticas. Entonces pues hay que tener en cuenta mucho las arteritis y todas las afecciones reumáticas. Como tratamiento hay que saber que en su fase aguda hay que suprimir la inflamación. Esto es por medio del uso de corticosteroides y agentes inmunosupresores. También hay que usar la inmunoglobulina intravenosa, y también se puede llegar a utilizar aspirina en altas dosis. En el hospital lo utilizamos como antiinflamatorio y en casa como un antitrombótico. Y hay que saber, como lo sabemos en pediatría, es casi contraindicado el uso de aspirina, debido a que hay un alto riesgo del desarrollo del síndrome de Reye. Es por eso que esto se debe evaluar muy extensivamente por el médico tratante, y sobre todo, o sea, si es que se va a administrar la aspirina, pues tiene que ser totalmente intrahospitalaria. Como ya lo dijimos, el 25% de los pacientes que tienen enfermedad de Kawasaki no tratados van a presentar inflamación de las arterias coronarias, y esto me va a conducir a la posterior formación de los aneurismas. Y bueno, como un prognosis o un pronóstico, o el cuidado que tenemos que hacer, es que hay que estar monitoreando a nuestro paciente con un ecocardiograma cada 2 a 6 semanas. Y bueno, eso sería todo un resumen de Kawasaki, visto de una manera muy general. Para cualquier persona que vea este video que no sea del ámbito del área de la salud, hay que saber que esto no sustituye para nada una consulta médica, y hay que eh, pues consultar a su médico. Y dejo mis redes sociales. Cualquier duda o aclaración o cualquier comentario me pueden encontrar en Instagram o en Twitter, o inclusive con los comentarios aquí en Facebook, y los intentamos contestar. Muchas gracias.